El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Dios les continúe bendiciendo, mis amados hermanos, que la gracia del Eterno, su misericordia, su amor, su gracia, su favor, su paz les estén rodeando a todos y a cada uno de ustedes. Ese es mi deseo en esta ocasión. Deseo compartir con ustedes una reflexión de la palabra de Dios que espero de todo corazón que pueda contribuir a su crecimiento espiritual y pueda fortalecer su carácter como siervo del Señor. Este es mi propósito al compartir esta pequeña reflexión. La he titulado Ministros de Palabra. Ministros de Palabra. Y quiero basar esta reflexión en lo que dice el apóstol San Pablo cuando escribe su segunda carta a la iglesia de Corinto, en el capítulo 1, los versículos 15 al 19. Escuchen cómo dice así la palabra de Dios. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, ¿usé quizás de ligereza? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no? Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Amén. Dios nos bendiga por esta poderosa palabra. Tenemos aquí un texto bíblico que es parte de la segunda carta del apóstol Pablo a esta congregación cristiana, la congregación de Corinto, una ciudad en la que el apóstol Pablo había constituido una iglesia cristiana, una iglesia de trasfondo pagano, de trasfondo griego. Ya él les había escrito una primera carta y en esa primera carta pues él había dado una serie de instrucciones generales sobre algunos problemas que se estaban presentando en esta congregación. Hay que enfatizar el hecho de que esta carta enviada por el apóstol soluciona una cantidad de problemas que increíblemente en el seno de la iglesia cristiana moderna y contemporánea también persisten. Esta iglesia de Corinto era una iglesia bien problemática. Cuando Pablo escribe su primera carta, él no está presente con ellos, pero él da una serie de instrucciones para que se tomen medidas respecto de una cantidad de problemas que se estaban presentando en esta congregación. En esta congregación habían problemas de inmoralidad, problemas de división, problemas de abuso en el culto público, problemas de generosidad. En fin, esta iglesia, yo puedo decir que era una iglesia con más problemas que un libro de matemáticas, una álgebra de Baldor.
Sin embargo, pues ha servido esta primera carta y la segunda carta como especie de un catecismo, podemos decir así, un vademecum para resolver problemas que, repito, hoy increíblemente se siguen presentando en nuestras congregaciones. Cuando Pablo escribe su segunda carta, esta carta básicamente la escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo con una estructura bien definida, ¿sí? El tema de la segunda carta es básicamente una defensa del apostolado de San Pablo, ¿sí? Uno de los ataques que Pablo estaba recibiendo era de que había una facción de la iglesia de los Corintios que no reconocía el apostolado de Pablo, ¿sí? Decían que Pablo no era de los originales 12 apóstoles y que por tanto él no tenía autoridad. Pero Pablo hace una defensa de su apostolado en su segunda carta. En los capítulos 1 al 7, él habla de la consolación que él estaba llamado a ministrarles a ellos. Habla de la consolación que él mismo recibió después de haber escrito la primera carta con una severidad extrema. Y habla de la consolación que esta congregación debía ministrarle a un individuo que había cometido un pecado de incesto en la congregación. Eso va del capítulo 1 al 7. Los capítulos 8 y 9 son toda una cátedra acerca de lo que es la generosidad cristiana, la generosidad de un creyente para con la obra de Dios. La generosidad, en forma general, debe ser una virtud de todo aquel que es de Cristo. La generosidad. Dios cuenta con los generosos, con gente que tiene la mano abierta para respaldar, para apoyar financieramente la obra de Dios. Y en los capítulos que siguen, los capítulos 10 hasta el 13, Pablo básicamente hace una defensa de su autoridad apostólica, ¿sí? Él cuenta aquí el testimonio de cómo él fue llevado por el Espíritu Santo al paraíso y allí él escuchó palabras inefables que no le es dado al hombre escuchar, ¿sí? Una experiencia gloriosa. Él fue, literalmente fue muerto a pedradas, fue lapidado en las provincias de Iconio, Listra y en Derbe, en Listra, fue apedreado y lo dieron por muerto, pero el Señor lo levantó. Y él cuenta su experiencia ahí en el capítulo 13. Esta es básicamente la estructura de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Me he centrado en el capítulo 1, los versículos 15 al 19, para tratar un tema que tiene que ver con el carácter de un ministro. He dicho, como lo dije al principio, que un ministro tiene que ser de palabra. Es decir, como se dice aquí en el argot popular de nuestro medio, aquí en Colombia, un gallero debe tener palabra. Así es que palabra de gallero es una palabra firme. Bueno, yo traslado eso del mundo secular, lo traslado a lo que es el círculo de acción de un ministro. Un ministro debe ser una persona de palabra. Pablo había sido acusado de que él había prometido hacerles una visita a los corintios. Desde Éfeso, él dijo que les iba a hacer una visita. En estos versículos que hemos leído, que nos sirven de base para esta disertación, vemos que Pablo les da a conocer a ellos un cambio de planes. Les dice de que
él antes de visitarlos va a pasar por Macedonia y después que visite a los hermanos de Macedonia, entonces iba a visitarlos a ellos tal cual como lo había prometido. Pero que ese cambio de planes no fuera a ser mal interpretado como si Pablo fuera un hombre que no tuviera palabra. Es decir, un apóstol, un ministro que hoy dijera sí y mañana dijera no. Es decir, una persona cambiante, una persona tan voluble, ¿sí? Como un hombre de doble ánimo, de dos almas, de dos palabras. Pablo les está diciendo, no soy de aquellos que dicen sí y después dicen no. Tampoco Pablo les pone como ejemplo para ilustrar que su carácter es un carácter firme, que él es un hombre fiel, que él es un hombre de palabra. Les dice, bueno, en el Señor Jesucristo ustedes han encontrado siempre un sí y no es sí y no. De modo que Pablo explica, ¿no?, la razón por la cual él había cambiado de planes, pero habían algunas personas que lo estaban acusando de que Pablo era un hombre cambiante, que Pablo era un hombre indeciso, que Pablo era un hombre que decía sí y después no, es decir, un hombre que no tenía palabra. Pero el apóstol les da una ilustración y una explicación de por qué el cambio de planes. Ahora bien, yo aplico esto de la siguiente manera. En un ministerio, uno no puede ser una persona cambiante. Las decisiones que se toman a nivel de un ministerio, en el círculo ministerial, las decisiones que se toman tienen que ser decisiones respaldadas después con nuestra determinación para hacer las cosas. Es decir, yo no puedo ser en el ministerio una persona que hoy diga sí, decida hacer algo y mañana en 24 horas decida no hacerlo. Alguien ha dicho por allí que todo ser humano es el amo y señor de sus pensamientos, ¿sí? Los pensamientos de su corazón. Amo y señor de los pensamientos de su corazón, pero esclavo de las palabras que él declara. Y en esto, pues yo quiero enfatizar que es correctamente cierto. Esto es absolutamente cierto. Y cuando se trata de un ministro, con mucha más razón, usted no puede ser un ministro, un siervo de Dios, un pastor, que hoy dice sí a determinadas circunstancias o situaciones, toma una decisión y dice que sí, una decisión afirmativa. Y después, en 24 horas, cuando a usted espera a la gente que usted cumpla lo que dijo, usted no puede cambiar de parecer. Usted tiene que hacer. Usted tiene que operar. Usted tiene que actuar conforme a su palabra, a lo que confesó con sus palabras. Porque si usted es una persona cambiante, van a suceder dos cosas. Número uno, usted va a perder credibilidad en la gente. La gente a la que usted ministra, la gente a la que usted sirve, va a perder en usted toda confianza, ¿sí? Por esta actitud, esta mala actitud de hoy decir que sí y mañana decir que no. Esto es lo primero que va a ocurrir. Segundo, no solo usted va a perder credibilidad, sino que usted mismo, usted como siervo de Dios, usted pierde autoridad espiritual. Usted pierde autoridad espiritual porque usted debe actuar, usted debe obrar, usted debe operar consecuente con sus palabras. Y si usted dijo sí,
vea, llueva, truene o relampaguee, usted tiene que cumplir lo que dijo. De lo contrario, van a ocurrir estas dos cosas que he dicho. Vas a perder autoridad espiritual y la gente va a perder confianza. Vas a perder credibilidad en la gente. Y esto de repente alguien de pronto puede considerar que yo no tengo la razón en esto. Pero a mí la experiencia en el ministerio me ha dado la razón. Yo he visto muchas personas que tienen este problema. Esto es un problema de actitud. Esto es un problema de actitud. ¿Cuál problema? Personas que hoy se comprometen y dicen algo, que van a hacer algo, que van a cumplir algo. Y cuando llega la fecha en que la persona tiene que hacer lo que dijo que iba a hacer, no lo hace. ¿Sí? No lo hace. Y esto causa mucha decepción en la gente. Porque el pueblo de Dios, la iglesia, espera que sus dirigentes, espera que sus gobernantes, que sus tutores, sus ministros sean gente de palabra, sean gente que cumpla lo que dice. ¿Sí? Porque esto indudablemente que va a causar un efecto muy positivo. La gente va a confiar en usted. La gente va a confiar en sus palabras. Y usted va a ser una persona que cada vez más está empoderado espiritualmente. Está empoderado en el cargo que usted está desempeñando. Yo conozco personas. Conocí hace tiempo a una persona, un siervo de Dios, un ministro del Señor, que él, además de servir en la obra, él también tenía conocimientos de técnico en electrónica. Sí, él sabía de electricidad, sabía de electrónica, era técnico. Y yo lo conocí y tuve la necesidad en una ocasión de entregarle un televisor de alta gama que yo tenía, al cual pues se me había dañado porque le cayó un rayo, una centella en una tormenta aquí, le cayó y quemó el televisor. Entonces yo me acordé de él y le entregué mi televisor a él y le entregué una suma de dinero para que él me reparara el electrodoméstico este. Y yo esperé y esperé y esperé que el hermano me reparara el televisor. Cuando pasó ya casi un año y no me había reparado el aparato del televisor, entonces yo lo llamé y lo confronté. Y dije, ¿qué pasó? Entonces me dijo de que había tenido problemas aquí, que no tenía tiempo, y entonces usted, ¿por qué me dijo que sí me lo iba a reparar? Y me recibió inclusive un dinero para comprar una pieza. Para acortarles la historia, mi amado hermano, yo perdí la plata y perdí el televisor también. Y por poco pierdo la amistad con este hermano, porque es que esto me produjo una molestia muy grande. Y yo lo exhorté y le dije, usted no puede seguir actuando de esta manera, ni conmigo ni con nadie. Si usted me hubiera dicho desde el principio que no podía o que no quería repararlo, pues yo no hubiera tenido ningún problema. Yo hubiera buscado a otra persona. Pero yo confié en usted, confié en su palabra. Y después de un tiempo, ni la palabra, ni tampoco la reparación que yo quería y necesitaba, obtuve. Entonces, esto pues fue algo que causó molestia entre este consiervo y este servidor. Pero creo que le di una lección, le di una instrucción y le dije a él de que él no podía seguir actuando de esta manera. Después me enteré que esto que había hecho conmigo lo había hecho también con otro consiervo. Es increíble. Entonces, este testimonio es para que usted se dé cuenta que aunque de repente usted no esté de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, la Biblia sí enseña que un ministro tiene que ser un ministro de una sola palabra. Sí, sí o no, no. Pero no puede ser sí y no.
Santiago, el hermano del Señor, en su carta dice: el hombre que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y es esto exactamente. La mala actitud de la que estoy hablando, de un ministro del Señor, de un siervo de Dios, consiste en esto. Una persona, literalmente, Santiago habla allí, inspirado del Espíritu Santo, de una persona que tiene dos almas, dos ánimos, dos palabras, dos actitudes, sí y no. Santiago sigue diciendo de que nuestro sí tiene que ser sí y nuestro no tiene que ser no. Y con esto concluyo. Dios lo bendiga y espero que esta reflexión le haya sido de edificación para su vida personal y para su vida ministerial. Un abrazo, espero sus comentarios y sus preguntas. En el canal donde yo publico estas disertaciones hay un espacio allí, Rema-al-Medio TVNet en YouTube. Rema-al-Medio TVNet, allí puede hacer sus comentarios. O si no quiere hacer ningún comentario, usted puede ponerse en contacto conmigo en mi línea de WhatsApp personal. Y con todo gusto, yo le estaré escuchando sus impresiones, sus comentarios y hasta sus preguntas. Dios los bendiga. Shalom, ubrajá, paz y bendición de parte del Señor. Hasta la próxima. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.